Buenos días nuevamente. Y quisiera empezar llevándoles a pensar en qué tan difícil es creer en Dios, qué tan difícil es tener fe en Dios. Está toda la parte de ¿será que Dios existe? ¿Será? Toda esa parte no es necesariamente en lo que vamos a mirar hoy, aunque tiene respuestas, pero quisiera llevarles a pensar en qué tan difícil es cuando la gente me dice: ¿usted es uno de esos evangélicos? ¿Usted cree en Jesús? ¿Realmente cree en Jesús? ¿Cómo así? O cuando la gente sabe que somos creyentes, entonces sentimos que nos están mirando en nuestra forma de trabajar, en cómo respondemos a las cosas. Cuando sale una dificultad y sabemos que sería mucho más fácil salir de esa dificultad simplemente diciendo una mentira, pues piadosa, ¿no? No vamos a hacerle daño a nadie, pero si mentimos, o sea, si tampoco es que sea mentira, pero pues digamos las cosas para que la gente lo perciba de esta forma y me va mejor, ¿sí? Es difícil tener que decir: no, voy a hacer lo correcto. Sí, voy a decir: sí, yo creo en Jesús, cuando sé que la persona me lo está preguntando para burlarse de mí, o que van a pensar menos de mí quizá por creer en Jesús. Eso me pasaba a mí fue una crisis de fe que tuve en parte de mis estudios, porque estaba estudiando en una universidad pública y hasta ese entonces había estado estudiando casi siempre en un colegio cristiano, en otra universidad cristiana. Entonces era algo nuevo para mí enfrentarme con personas que yo decía: son muy inteligentes, pero me están diciendo, no, creer en Dios es como una muleta, decía, o diferentes cosas así. Entonces yo decía: ¿qué pensarán de mí? Es difícil tener fe en Dios por esas razones. Es difícil tener fe en Dios o creerle a Dios cuando mi manera de ver las cosas me dice: no, es más fácil así, pero yo sé que Dios ha dicho esto. Es más fácil guardar rencor y no perdonar, pero Dios me dice que debo perdonar como he sido perdonado. No es fácil, es una podríamos decir hasta una carga a veces creerle a Dios. Me hace pensar en Jesús cuando Él dice: vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán paz para sus almas. Y uno dice: ¿cómo así que un yugo? Y a veces creerle a Dios se siente como un peso, como es difícil. A veces porque la gente nos identifica con otras personas que quizá tienen mal testimonio o han dado mal testimonio, también es difícil, o a veces sentimos que quedamos en ridículo delante de las personas porque creemos en Dios. Pero Jesús ha dicho: es ligera mi carga. ¿Cómo así? Creo que para los hebreos sentían algo de estos mismos sentidos, ¿sí? Habían con gozo recibido a Jesús y dicho: sí, Él es el Salvador. Y luego empezaron, como hemos dicho varias veces, al estar predicando a través de este libro, de esta carta a los hebreos, hemos pensado mucho en cómo era para ellos el creer en Jesús, en su contexto donde los demás creían en Dios, sí, pero no creían en Jesucristo.
Decían, Jesús no fue quien dijo ser. Jesús no fue el Salvador. Jesús no fue y no es Dios, pensaban los otros judíos. Para los hebreos acá que recibieron esta carta, hubiera sido muy fácil decir, bueno, sí, pues dejemos así, volvamos a como era antes. Y el autor de Hebreos les está llevando a través de todo el libro para que no pierdan su confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque si perdemos nuestra confianza en Jesús, nunca la tuvimos en primera instancia, pero si no confiamos en Jesús, no tenemos vida eterna, no tenemos salvación. Y el autor de Hebreos quiere que ellos perseveren en su fe. Y por eso en Hebreos 11, él tiene a toda una cantidad de personas y les dice, mire, estos son las personas que ustedes ya conocen sus historias. Y quizá con esto también respondemos un poco esa pregunta de, ¿cómo puedo saber que Dios existe? Hay cosas que su mejor explicación es que Dios existe. Por lo que ha hecho, como ha obrado, que uno dice, no, eso no es posible a menos que Dios obre. No, pero tal. No, es claro, es claro que Dios existe y que obra en la historia. Los judíos en general lo sabían, que Dios obraba. Y el autor les lleva a pensar en varios personajes durante toda su historia, de personas que le creyeron a Dios cuando no podían ver. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Memoricé ese versículo en inglés, entonces creo que me salió al revés. Pero abramos nuestras Biblias entonces en Hebreos 11. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace 8 días Wilmer nos compartía acerca de Moisés. Moisés vio al invisible, ¿sí? Andaba como viendo al invisible. Temía primeramente a Dios. Por eso siguió a Dios. Consideraba mejor ser rechazado con Cristo, que es curioso porque uno dice, no, Cristo no estaba allá, ¿o sí? Sí estaba allá. Lo que experimentó Moisés, que todos los judíos lo sabían, apuntaba a Cristo. Que Cristo se bajó y sintió los vituperios de todos en contra de él, así como Moisés, pero de una forma mayor a Moisés, pero Moisés también. Y entonces, muchos ejemplos. Está Abel, que sufrió ¿qué? Muerte, pero aunque murió, todavía su sangre habla, ¿cierto? Es curioso. Nos da muchos ejemplos de personas que morían o que se enfrentaban con la muerte y de alguna forma eso no fue la palabra final. Estaba también Enoc, que caminó con Dios y por eso fue trasladado. No murió, no vio la muerte. Hay una forma de no ver la muerte, de no ver el resultado o la condenación que nos espera a cada pecador, o que nos esperaría a nosotros si no fuera por Jesús. Está Noé y el ejemplo del diluvio. Noé le creyó a Dios cuando Dios dijo, va a haber un diluvio, un juicio sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado ha llegado hasta tal punto que los voy a borrar. Y Dios advirtió del juicio que venía, pero nadie veía ese juicio, ¿cierto? En el momento que Dios le dijo a Noé, ¿qué hizo?
le creyó a Dios. Y también entonces le creyó a Dios cuando Dios le dijo, esta es la forma de salvarte. Dios proveyó la forma en la cual Noé pudiera ser salvo y con él cualquiera que estuviera con él. Y porque Noé le creyó a Dios, entonces obedeció. La fe en acción es obediencia. Puesto de otra forma, la obediencia es una muestra de la fe. Porque tiene que ver con cosas que no vemos, hasta que sí las vemos. La gente llegó a ver el diluvio, pero cuando lo llegó a ver ya era tarde. Y así sucesivamente habla de los patriarcas, habla de Isaac siendo entregado. Nuevamente el tema de la muerte es curioso, la muerte y el juicio, que aún antes de Isaac, Abraham y Sara, habla de que por la fe Sara pudo concebir, estando Abraham, ¿qué? Básicamente muerto, dice acá en Hebreos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que de la muerte, ahí lo podemos poner entre comillas, pero el autor de Hebreos quiere que nosotros veamos que donde hay muerte, donde lo único que podríamos esperar es muerte, cuando Dios obra, ¿hay qué? Vida. Este señor estaba básicamente muerto. ¿Quién puede esperar que un casi muerto y una casi muerta puedan dar a luz a un hijo? Nadie. Pero Dios hizo una promesa y ellos le creyeron a Dios aún antes de concebir, aún antes de que naciera Isaac. Y eso es ejemplo para nosotros, pero más que ejemplo nos habla de un Dios que cumple sus promesas, que es digno de que nosotros pongamos en Él nuestra confianza. Que tarde o temprano decimos, pero bueno, quizá en muchos casos es más tarde, pero llega el día cuando se ve lo que no se veía. Cuando lo invisible se vuelve realidad. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo dice. Y así con Isaac, Abraham lo pudo ofrecer. ¿Por qué? Porque él sabía que en Isaac iba a ser su descendencia y Dios prometió que en Isaac sería la descendencia. Entonces, si Dios le pide sacrificarlo, entonces, bueno, Dios verá y Dios obrará. Y Dios obró. Isaac no fue el Salvador del mundo, no fue Jesús, por eso no murió. Por eso él tuvo un sustituto, que fue un cordero. Pero los corderos, como en Hebreos ya hemos visto, no pueden quitar los pecados, solo apuntaban hacia adelante, postergaban, demostraban la fe de las personas en que Dios sería quien quitara el pecado de las personas. ¿Y cómo lo iba a hacer? Al entregar a aquel hijo que no iba a tener un sustituto, sino que iba a ser el sustituto para ti y para mí, el Señor Jesús. Y Jesús sí resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿qué confianza nos da a nosotros el pensar en la muerte viene a todos? Pero no, aunque muramos, seremos resucitados. Y esa promesa la tenemos. ¿Por qué? Porque Cristo va por delante de nosotros. Porque Cristo es las primicias de la creación. ¿De cuál creación? De la nueva creación. Dios ha prometido una nueva creación. Y el primero de esa nueva creación es ¿quién? Jesús. Entonces, así como en el Antiguo Testamento se daban ofrendas de las primicias. ¿Por qué? Porque la gente decía, esto es lo primero que llegó del árbol.
Se lo doy a Dios porque confío, yo sé que Él me va a proveer, yo sé que lo que viene después, este árbol, esta planta, estas plantas, este cultivo va a seguir dando. Y lo entregaban a Dios las primicias, ¿no? Jesús es las primicias, es la muestra más bien de Dios para con nosotros, de lo que sí viene para nosotros. No es descabellado creer en Jesús. De hecho, es lo más cabellado o cuerdo, ¿sí? Creer en Jesús. Porque Él es el único que resucitó y sigue vivo. Ah, pero yo no lo veo. Ah, pero nadie resucita. ¿Cómo así que nadie resucita si Él sí lo hizo? Entonces, tiene todo el sentido creer en nuestro Señor Jesús. Pero es algo que no podemos ver en este momento. Entonces, todo esto nos lleva, viene de antes, perdón que hago el recuento, pero el autor de Hebreos quiere que pongamos nuestra mirada en ¿quién? Si le robo un poco al sermón de cuando llegamos al capítulo 12, que pongamos los ojos en ¿quién? En Jesús. Estas personas nos demuestran algo, no es cómo vivir una buena vida. Eso no es el primer punto, no es el enfoque mayor de la vida de estos héroes de la fe. Realmente hay un héroe de la fe, es aquel en quien esa fe está puesta, que demuestra que es confiable. ¿Y ese quién es quién? Jesús. Dios es fiel para cumplir las promesas que nos ha hecho. Entonces, todas estas vidas sirven para que nosotros también, como ellos, pongamos la mirada en Jesús. Entonces, llegamos a este pasaje. Vamos a mirar del versículo 28 hasta el 31. Y vamos a ver 4 ejemplos de por la fe. Por la fe vamos a ver entonces la fe demostrada en la Pascua, en el Mar Rojo, en Jericó y en Rahab. Entonces, leamos juntos este pasaje, desde el versículo 28. Por la fe, Moisés celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Oremos nuevamente. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que por tu Espíritu obres en nuestros corazones para ver lo que hoy es invisible para nosotros. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a ver, a esperar, a seguirte, Señor. Te pido, Señor, que uses mis palabras simplemente para que podamos conocer mejor tu palabra. Que sea realmente tu palabra, Señor, lo que penetra nuestros corazones, que nos cambia, que nos pone la mirada en Jesucristo para tu gloria, para tu honra, para nuestro bien, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Miremos entonces primero el Mar Rojo, versículo 28. El Mar Rojo no, la Pascua. Entonces, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Aprendemos acerca de la Pascua en Éxodo 12. Y en Éxodo 12 entonces vemos que Dios había prometido que iba a sacar al pueblo de Egipto, que iba a sacar su pueblo de ahí, que los iba a librar, y lo hizo.
Empezó con unas plagas que eran unos juicios sobre los egipcios, pero termina con algo que es curioso y para el cual tuvieron que celebrar esta Pascua. ¿Qué era la Pascua? Dios le dijo a Moisés que llegaba un juicio. Eso debe sonarnos como a otras personas antes que Moisés. ¿A quién más nos suena? A Noé. Va a haber un juicio. ¿Qué tipo de juicio? En este caso, el ángel del Señor iba a pasar e iba a matar a los primogénitos. Si pensamos en que la promesa para Eva era que un hijo, un descendiente de ella, iba a vencer a Satanás, el que mueran los primogénitos es un problema, ¿cierto? Es un juicio. Y entonces, si vemos Éxodo 12, realmente del 1 al 13, habla todo de la Pascua, pero miremos al versículo 7. Antes habla de un cordero que cada hogar debía tomar, y si eran muy pocos, entonces que se juntaran con los vecinos, pero bajo cada techo iban a sacrificar un cordero que no tuviera mancha, que fuera perfecto en ese sentido. Versículo 7, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y en el versículo 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré ¿qué? Juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor, o yo Yahweh, yo el yo soy. Versículo 13, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿En qué sentido requeriría de fe de parte de los israelitas? Y más que eso, aquí en Hebreos realmente habla de la fe de Moisés para que los hebreos pudieran ser salvos de este juicio. ¿Sí? Porque ¿quién fue el que les dijo? Moisés. Moisés fue el líder, el que les dijo, este es el camino, esta es la forma en que podremos ser salvos. Por un lado viene este juicio. Por otro lado viene la salvación y va a ser de esta forma. Tendremos que sacrificar a un cordero y poner su sangre en la puerta, para que cuando llega el ángel del Señor para matar, verá la sangre y pasará de largo. ¿Por qué? Porque ahí ya hubo una muerte. Entonces iba a pasar. Tenían que creerle a Dios que venía un juicio. Para muchos, hablarles de que va a llegar el fin, y ellos dicen, sí, por el calentamiento global, entonces va a llegar el fin, pero no hay un Dios. Y Él no me va a juzgar. O para algunos dicen, sí, pues hay un Dios, pero yo soy más bueno que malo, entonces yo creo que voy bien. Y voy a entrar porque mi vecino, que sí es mala gente, él sí va para el otro lado, pero yo, como soy mejor que él, entonces yo bien. O dicen, no. ¿Cuántos años, cuántos siglos que ustedes cristianos siguen hablando de eso y nada, y nada, y nada? Nuevamente que los vituperios de la gente, ¿sí? Las burlas de las personas. Y decimos, para Dios no es mucho tiempo. No es que le falte algo, es que está siendo paciente, pero sí viene el juicio. Como Noé le predicaba a la gente, viene un juicio. Y ellos, no, nunca ha llovido tanto, nunca ha habido un diluvio así como usted dice. ¿Cómo así? Usted es un loco.
Pero cuando llegó, entonces, ahí sí. Tenían que creer que venía un juicio, y también no bastaba con creer que venía un juicio y solucionársela de su manera. Entonces me voy a armar con no sé qué y yo voy a estar listo cuando viene ese ángel del Señor. Por favor, o sea, es el Creador el que lo está enviando. Nada que tú puedas hacer va a salvarte, a menos que aquel que es el juzgador, aquel que trae la muerte justamente por el pecado, a menos que Él pueda darte una solución, una salvación. Entonces, por la fe también rociaron la sangre, creyendo, esto me va a salvar. O más bien, Dios me va a salvar al poner mi fe en Él. Nosotros también creemos, sabemos, por lo que Dios nos ha dicho, que viene un juicio final. Es Dios el que va a juzgar al mundo. No es que Satanás va a volverse tan poderoso que va a hacer no sé qué. Es muy claro en la Biblia que es Dios el que trae el final, el que trae el juicio final. Y sabemos también, nuestras propias conciencias nos dicen que nosotros no somos dignos de estar parados delante de Dios, a menos que Dios mismo provea una salvación. Y Dios proveyó para nosotros no un cordero animal, sino el Cordero, el Señor Jesucristo, que muriese por nosotros. Y cuando Dios lo resucitó, demostró que Él era el único perfecto que podría quitar nuestros pecados, porque si Él no fuera perfecto, hubiera quedado muerto. ¿Por qué? Porque hubiera muerto por sus propios pecados. Pero no, Él no pecó. Fue perfecto, es perfecto, y por lo tanto no podía quedarse muerto, y Dios lo resucitó. Nosotros no tenemos que pintar nuestras casas con sangre, pero sí, de forma simbólica, tenemos que pintar nuestros corazones con la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? Es poner nuestra fe en Jesús. Cuando llegamos al fin y estamos ahí parados delante de Dios sabiendo, yo no merezco la vida eterna, y Dios nos dice, bueno, ¿y usted qué? Digo, yo no merezco nada, pero Cristo murió por mis pecados. Eso es pintar la sangre de Cristo, ¿sí? No es un rito que hago, es algo que creo, es una verdad que digo, esto es cierto, no porque yo lo haya adquirido por algún esfuerzo mío, sino porque Dios mismo me lo dio, me dio el camino de salvación, la forma de ser cubierto, y más que cubierto, que mis pecados fueran quitados. Y así como fue imposible que Jesús quedara muerto, para cada uno que estemos en Cristo, que hayamos puesto nuestra fe en Él, será imposible que vayamos al infierno por estar en Cristo. Dios no se equivocó cuando pasaba por Egipto. No se equivocó y no mató a ninguno que estaba bajo el cubrimiento de la sangre. Y tampoco se equivocará con cualquiera que ponga su fe en el Señor Jesús. Segundo, el Mar Rojo. Entonces ellos salen y gozosos y van. ¿Y qué pasa? El faraón dice, uy, no, ¿qué hice? Tráiganmelo de nuevo. Entonces envía a todos sus ejércitos y van, y conocemos la historia, ¿no? Llegan y se enfrentan ¿con qué? Con el Mar Rojo. Bueno, entonces volvamos hacia, no, ahora estamos literalmente entre la espada y la pared, ¿sí? Están entre el ejército egipcio, que no los quiere para nada, que los va a esclavizar, y una pared de agua, un mar, no pueden cruzar por ahí. Entonces, los que
es curioso como el autor aquí simplemente dice, por la fe pasaron el Mar Rojo. Los oyentes y nosotros también sabemos lo que dijeron inicialmente, ¿no? Llegaron ahí y ¿qué dijeron a Moisés y a Dios? Nos sacaste de Egipto, era para matarnos aquí en el desierto. Y muchas veces en el desierto volvieron a decir lo mismo. Pero el autor de Hebreos pues ya nos habló de cómo eran los antepasados de los hebreos, de cómo habían quedado cortos en su fe. ¿Sí? Ahora está resaltando esos momentos de sí tener fe. Dijo, cuando cruzaron fue por la fe. ¿Cómo lo sabemos? Imagínate que toda la noche Dios sopla viento y se abre un camino por el mar. Dice aquí que pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Entonces ellos caminaron como si fuera por tierra seca, caminaron por el mar. No dice, wow, increíble. Y caminaron y había muro de agua por un lado y muro de agua por el otro lado. Y ellos caminaron en medio de ese mar. El mar para ellos, y digamos en la Biblia, en la forma de pensar, o sea, el mar era el lugar de muerte, ¿sí? Era un lugar de caos. Si uno ha estado en mar abierto, entiende cómo uno puede llegar a pensar que el mar es un lugar de muerte, es un lugar de caos, es un lugar que uno dice, Dios sálvame, ¿sí? El mar era muerte para ellos. Sin embargo, pasaron por la muerte y llegaron al otro lado. No fue que Dios dijo, listo, tranquilos, yo les teleporteo hasta otro lado. Yo les hago pasar y tranquilos. No, ellos pasaron por eso. Y cuando estaban pasando y viendo esos muros de agua, requirió de fe. Sí, en algún sentido era, bueno, Moisés nos está guiando, bueno, sigámosle. Vimos cómo Dios lo hizo, entonces, bueno, sí. Cuando llegaron al otro lado, sí alabaron a Dios y le creyeron a Dios. Dice, tuvieron fe en Dios. Pero el caso es, cuando estaban pasando, tenían que decir, sí, Dios va a sostener estos muros de agua porque no hay más. ¿Y qué dice qué vemos también? Llegaron al otro lado del agua y que los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero se ahogaron. Los que querían estar en contra de ellos sufrieron más bien el juicio de Dios. Para ellos sí llegó una muerte. Y el pueblo de Dios tuvo victoria, no porque hubiesen hecho algo, más que confiar en Dios y obedecer y tomar el camino que Dios les dio a través de la muerte. ¿Sí? ¿Cuál camino fue? El camino que abrió en el mar. ¿Cuál muerte? El mar era muerte y pasaron. Entonces vemos nuevamente este tema de la muerte, pero que Dios da vida, que da salvación, lo que es imposible en el momento, lo que no tiene salida para ellos, se convirtió en vida, en salvación, y dieron gloria y gracias a Dios. Y para nosotros entonces, ¿de qué habla? Más allá de situaciones particulares en nuestras vidas, está la situación más grande, que es, nuevamente, nos tenemos que enfrentar con nuestra muerte. Y Dios ha prometido que si caminamos por su camino, si tenemos fe en su camino, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Hay muchos egipcios hoy en día, por decirlo así, que dicen, no, todos los caminos llevan a Dios. O no importa lo que creas, con lo que seas sincero en lo que crees. O que tengas buena voluntad en eso. La gente que dice eso son como los egipcios que dicen, no, yo también puedo pasar.
Solo aquellos que tuvieron fe en Dios y tomaron el camino que Él les dio, pudieron pasar al otro lado. Lo hicieron por la fe. La vida de los israelitas nos muestra la fidelidad de Dios, que su intención para nosotros no es sacarnos para que muramos en el desierto, como habían dicho en algunos momentos los israelitas, sino que el propósito de Dios para nosotros es que tengamos vida. Entonces, cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas, cualquiera, no debemos decir: es que Dios quiere mal para mí. Tampoco debemos decir: si tengo suficiente fe, Dios me va a quitar esto. Dios puede quitar, pero puede dejar algo. Lo peor para nosotros es la muerte, y Dios nos ha dado paso a través de la muerte y nos promete la vida eterna, nos promete la resurrección. Si es incómodo el paso, incómodo el camino, recordemos el fin de ese camino. Es la vida eterna, algo que nadie más puede tener sin confiar en Jesús. Tercer ejemplo, Jericó. Jericó era la primera ciudad de la tierra prometida que iban a conquistar. Entonces, listo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué armamentos vamos a llevar? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y Dios les dice: van a caminar, dar una vuelta a la ciudad, una vez cada día, durante 6 días. El séptimo día van a hacer 7 vueltas. Y la gente va a pensar que ustedes son locos, pero háganlo. Y al final suenen las trompetas y verán cómo yo obro. Entonces es curioso, porque más adelante Dios sí dice: bueno, usen sus espadas y y les dio la tierra. Pero aquí se empieza a ver el cumplimiento, en un sentido, de las promesas de Dios que había hecho a sus antepasados, a los patriarcas, de darles la tierra prometida. Entonces uno dice: uy, por fin se está cumpliendo. Pero ¿de qué forma? Tomando, clamando, pisando. Bueno, sí, pisaron sus pies ahí, pero no era de la forma que hoy día muchas veces se aplica ese pasaje. Decláralo, óralo y será tuyo. No, estaban obedeciendo a Dios, haciendo algo que era loco en un sentido, pero que era lo que Dios les había dicho. Dieron pasos por fe. Los muros se van a caer. ¿Alguien ha visto eso antes de ese momento? ¿Alguno había visto eso? No. Confiaron en el Dios de lo invisible acerca de lo que Él prometió. Entonces entraron. Nuevamente hay un juicio que va a haber sobre ese pueblo. En Génesis 15, versículo 16, Dios le habla a Abraham y le dice: mira, tus descendientes van a estar 400 años en Egipto. ¿Por qué? Porque la maldad de los amorreos no ha llegado a su colmo. Eso que da a entender que cuando Dios hizo entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, eran 2 cosas que estaban sucediendo: un juicio y un cumplimiento de las promesas de Dios. Un juicio venía sobre las personas, venía un cumplimiento de la palabra de Dios. Ese cumplimiento fue de una forma inesperada, dando vueltas a una ciudad. Pienso que esas vueltas y las trompetas, es curioso que en Apocalipsis habla de las 7 trompetas, y creo que, o sea, aunque hay un final, también desde ya la iglesia de cierta forma
es como esos 7 días de dar vueltas a la ciudad. Porque la gente adentro pensaba, son locos. Pero viene algo, ¿sí? ¿Será que viene? ¿Será que no viene? Pero el hecho de que ellos estaban dando vueltas tenía que llevarles a pensar, ¿qué va a pasar? Estamos fregados, ¿sí? Estamos acá, hasta aquí llegó. O podían pensar, no, acá estamos bien, ellos ¿qué podrán hacer? Su Dios, ¿qué podrá hacer? Nosotros tenemos muros fuertes, nosotros estamos bien. No, en fin, en un sentido no importó lo que pensaban, lo que iba a suceder, sucedió, iba a suceder y sucedió. Entonces, hubo ese momento de juicio, de destrucción y también de entregar al pueblo de Dios la tierra. ¿Cuál es nuestra promesa si hemos puesto nuestra fe en Jesús? Como compartía en la cena, Dios nos ha prometido no solo una tierra en Canaán, nos ha prometido toda la tierra. Reinaremos como reyes y sacerdotes sobre la tierra, no para nuestra propia gloria, sino para gloria de Dios. Pero es la promesa para nosotros. Pero mientras tanto, nos toca más o menos ser locos, ¿sí? No inventarnos locuras como hacen algunos y decir, es que si soy loco, entonces la gente va a conocer a Dios. No. Si soy testigo de Dios, la gente va a pensar que soy loco, pero lo importante es testificar acerca de Dios. Vivir mi vida de tal forma que demuestra que yo confío en Dios, que yo confío en Jesús, así como hicieron los israelitas cuando entraron en Canaán. Y ellos recibieron lo prometido. Aunque es curioso que el autor de Hebreos nos hace ver que la tierra prometida nunca fue el total de la promesa. Porque ¿qué dice en el versículo 16 de Hebreos 11? Hablando de los patriarcas, dijo que en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad celestial? Es lo que hablábamos antes, de que Dios, que está en el cielo, vivirá con nosotros. El cielo bajará a la tierra. El cielo es del cielo, ¿por qué? Porque ahí está Dios, así se define el cielo. Pero Dios morará entre nosotros, el cielo estará en la tierra, en los nuevos cielos y nueva tierra, en la nueva creación. A eso esperaban los patriarcas. No esperaban simplemente un reino, esa tierra en la tierra prometida. La tierra es la tierra prometida para los creyentes. Entonces Dios cumplió con sus promesas de una forma parcial cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Sí les dio ese tierra, pero faltaba algo, como dice también en Hebreos 11, 39, donde dice que todos estos, y perdona don Mauricio que tiene este pasaje de hoy en 8, no quiero quitarle su pasaje, pero solo para resaltar esto, todos estos, habiendo obtenido aprobación o testimonio por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos o completos sin nosotros. ¿Qué proveyó Dios? Al Señor Jesús. Las promesas para Israel solo se cumplen en el Señor Jesús. Entonces, la entrada a la tierra prometida, la entrada a Jericó, es algo bello. Es un cumplimiento de las promesas de Dios, pero que nos habla a nosotros acerca de algo mucho más grande, que es al final de los tiempos. Que si estamos con Dios, heredaremos toda la tierra con nuestro Señor Jesús.
Las cosas que hacemos no son, no conquistamos a la tierra con violencia, conquistamos como Jesús conquistó, sufriendo. Le seguimos a Él donde sea que Él vaya. Al final de los tiempos sonará la trompeta y entonces sí habrá violencia, pero viene de Dios. En ese entonces el reino será establecido en su totalidad sobre la tierra. ¿Y quién la establece? Lo establece Dios mismo. Así como Dios mismo fue quien hizo tumbar estas paredes, estos muros. Último ejemplo, un ejemplo inesperado. Para nosotros conocemos la historia y decimos, no, pero yo sé que Rahab, entonces que... No, pero piénsalo. Hasta ahora hemos hablado del pueblo de Dios. Y uno dice, sí, porque Dios los sacó, ellos estaban ahí todos juntos y le seguían a Dios y Dios les dio todo esto. Y aquí tenemos algo inesperado. A una mujer que no es israelita, además es ramera, y uno dice, ¿cómo así? ¿Ella es ejemplo de fe? ¿Qué dice acerca de ese? Por la fe de ella, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Uno dice, porque hizo un bien, entonces Dios le dio, o sea, ella le dio a Dios y Dios le recompensó y le dio otra cosa. ¿Será? No, ¿cómo comienza? Por la fe. La fe le llevó a una acción. ¿La acción cuál fue? Recibir a los espías en paz. Entonces los espías cuando entraron, ellos entraron, ella los hospedó. Cuando llegaron los emisarios del rey para buscar dónde estaban, ella les dijo, no, sigan, por allá están, ¿sí? Entonces, ella los recibió en paz. Era algo que no era fácil. ¿Por qué? Porque todos los que le rodeaban, el rey en particular, si él sabía lo que ella había hecho, hasta ahí llega, muerte segura. Pero ella, ¿en quién confió? ¿Qué le dijo a los espías? Nosotros hemos escuchado acerca de su Dios, de cómo Él ha obrado. ¿Y no será que muchas personas que no reconocen a Cristo han escuchado de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho? Sin embargo, dicen, no, yo no quiero creer. Pero cada uno tiene que tomar esa decisión. Tiene que enfrentarse con, voy a confiar en este Dios, el Dios de mi juicio. O sea, no se nos olvide que ella puso su fe en el Dios que le mandó a los israelitas venir y acabar con su pueblo. El Dios que iba a juzgar su pueblo, que la iba a juzgar a ella. ¿A quién más iba a ir? El rey confió en sus muros. El resto del pueblo confiaron en sus muros. Y Dios hizo que cayeran así. Ella confió en Dios. En nuestras vidas estamos confiando en que Dios es el que tiene la última palabra. Nos acordamos de las cosas que Dios ha hecho y confiamos que Él hará en el futuro. A eso nos lleva a ver todos estos ejemplos de la fe. Son ejemplos para nosotros de cómo actuar, pero más que eso, son ejemplos de que Dios es digno de ser confiado, es digno de nuestra confianza. Y el ejemplo de Rahab nos muestra que no es simplemente el parche de Dios contra los que no son del parche de Dios. No es así. Ella no pereció con los desobedientes, pero recordemos que no eran, esta palabra desobedientes, ¿de quién estaba hablando?
¿Estaba hablando de los demás en Jericó? Posiblemente, ellos perecieron. Pero más que nada nos debe hacer pensar también en aquellos israelitas que desobedecieron, los que desobedecieron en el desierto o más adelante, que realmente no eran de la fe. ¿Por qué desobedecieron? Porque no le creyeron a Dios. Ella obedeció o recibió a estos espías en paz. ¿Por qué? Porque creyó. Y aquí es algo increíble, que no es por ser parte de cierto parche, no es por entrar en estas puertas, es por creerle a Dios. Y no importa lo que tú seas o hayas sido, lo que importa es confiar en Dios. Es difícil pensar a veces que el que me va a juzgar es el único que me puede dar salvación, pero hemos visto en todos estos ejemplos que es Él mismo el que trae juicio, el que da salvación. El que merece juicio es cada uno de nosotros que hemos pecado. El que tiene salvación es aquel que confía en Jesucristo y no en sí mismo. Dios es quien trae el reino. Dios es quien cumple sus promesas. Tengamos la vista suficientemente larga para poder aguantar esos momentos donde la gente dice: usted es uno de esos locos, es uno de esos chiflados. ¿Usted cómo puede creer en eso? No, y no sabe que las cosas no son así. Usted es un anticuado. Lo que nos quieran decir, pero no es la primera vez que ha sucedido que los que le siguen a Dios, que le creen a Dios, son considerados como basura, como faltos de inteligencia, como locos. Y no será la primera vez, para nada, que Dios se muestra fiel, que Dios se muestra fuerte, que Dios se muestra el juez de todo el mundo, pero que se muestra también como el salvador de aquellos que ponen su fe en Él. Tenemos un tesoro muy grande en vasos, en vasijas de barro, para que la gloria sea de Dios y no para nosotros. Viene un juicio, el único que nos puede salvar es Dios. Él abrió un camino por la muerte, a través de la muerte, y eso es Jesucristo. Él es el Cordero que murió por nosotros. Si estás cubierto por Él, no morirás eternamente, sino que recibirás la vida eterna y todos los beneficios que vienen con esa vida eterna. Oremos. Damos gracias, Señor Dios, por tu amor. Señor, aún nuestra fe necesita crecer a comparación de lo fiel que eres, a comparación de lo bueno que eres. Señor, miramos mucho a la gente que nos rodea, nos importa demasiado lo que piensan de nosotros. Señor, cambia nuestros corazones, te lo pedimos, haz aumentar nuestra fe en ti, en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a tener una vista de lo que es invisible hoy, para que cuando se vuelva vista nuestra fe, nuestra esperanza, que cuando la podamos ver, seamos salvos, recibamos con gozo esa vida eterna contigo. Te pedimos, Señor, que como estas personas que también tuvieron sus flaquezas, que también tuvieron sus momentos de dudar, te pedimos, Señor, que podamos creerte, que podamos andar por fe, que podamos hoy, en lo que tú nos muestres cómo obedecerte por fe, que lo hagamos. Te damos gracias sobre todo por nuestro Señor Jesucristo, quien hace posible nuestra salvación.
A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.